Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer un diseño de un espectro mediante el manual de diseño de obras civiles, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un espectro mediante supuestamente el programa Prodigy, cómo lo realiza, ¿verdad? Vamos aquí a darle de inicio, vamos a ponerle nueva ubicación aquí al programa Prodigy, ¿sí? Y vamos a darle la longitud y la latitud, ¿no? Yo tengo aquí mis datos de longitud y latitud para que me arroje la aceleración en roca, que es lo que necesitamos para construir el espectro, ¿sí? Obviamente, pues hay que leer hay que leer el manual de diseño de obras civiles, ¿sí? En la parte de sismo del 2015, para que entendamos cómo se genera el espectro, cómo se genera, qué tipo de velocidades de onda de corte vamos a ocupar en caso de que caigamos en el terreno tipo 1, tipo de suelo 2 o tipo de suelo número 3, ¿verdad? Vamos a generar el espectro para estructuras A2 y estructuras B1, aunque también el espectro que utilizamos para estas estructuras también podemos utilizarlo para las estructuras B1, ¿verdad? De aquí del manual, B1 y B2 y para la A2. Entonces, pues hay que leer el manual, ¿verdad? Para tener información y estar más acorde a lo que vamos a realizar ahorita, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tener las longitudes. Le voy a poner aquí la longitud que es 103.8285. Dice que es 103.8285 y tenemos 18.8285 en la latitud. 18.8285. Vamos a picarle aquí y ahí nos va a mandar, ¿no? Supuestamente vamos a realizarlo aquí en Colima, en la zona D, ¿sí? Es una zona sísmica D, ¿sí? Y aquí ya nos arrojó con esos la longitud y la latitud, ya nos arrojó la aceleración en roca de donde tenemos estas coordenadas, ¿verdad? Entonces, bajo este criterio de la aceleración en roca, que es de 438.61, ¿sí? Vamos a empezar a hacer el espectro, ¿sí? Aquí nos está diciendo que le voy a picar aquí en donde dice espectro de diseño, y aquí me va a mandar me está mandando la aceleración en roca, ¿verdad? Y algunos parámetros importantes, factores de sitio, factores de respuesta, aceleraciones iniciales y los valores de seno de la meseta del espectro. Sí, me está diciendo que estamos en una zona sísmica D, ¿verdad? Lo vamos a hacer para una zona sísmica D. Y yo voy a suponer que la mecánica de suelos me está diciendo que el terreno es tipo 2. Sí, es un terreno, un suelo tipo 2, zona sísmica D. Y aquí ya el Prodigy me lanza la aceleración en roca, que es muy importante para diseñar el espectro, ¿no? Que es 438.61 centímetros sobre segundo al cuadrado. Aquí lo tengo de dato. Sí, y ahora para obtener la aceleración inicial, sí, hay que sacar el factor de sitio y multiplicarlo por la aceleración en roca. Igualmente para el valor de C es igual al factor de respuesta por la aceleración inicial, ¿verdad? Todo esto viene en el manual de obras civiles de sismo, ¿verdad? Del 2015. Como voy a tener ahí el terreno tipo 2, para terrenos tipo 2 y tipo 3, la aceleración inicial se calcula con esta expresión y el valor de C se calcula con esta otra expresión. ¿Sí? Si tuviéramos el valor del terreno tipo 1, entonces la aceleración inicial
sería igual a la aceleración en roca, ¿sí? Y el valor de C tendríamos que obtenerlo con el pródisis, ¿verdad? Si esto fuera aquí tipo de suelo 1, entonces tendríamos que tomar la aceleración en roca igual a la aceleración inicial y el valor de C lo tendríamos que tomar del pródisis, ¿verdad? Pero para suelos tipo 2 tenemos que calcularlos con estas expresiones, donde tenemos que, ya obtuvimos nosotros del pródisis, se obtiene el valor de la aceleración en roca, que es 438.61, que es el que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Me regreso a la siguiente pestaña donde dice peligro sísmico, ¿sí? Y aquí dice la aceleración en roca es de 438.61 centímetros sobre segundo al cuadrado, que es lo que ya tengo aquí de dato, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a calcular la aceleración inicial. Dice que hay que calcular el factor de sitio, ¿sí? Y el factor de respuesta para calcular el valor de C. Entonces, el factor de sitio nos marca, hay una tablita por ahí en el manual de diseño de obras civiles, ¿verdad? Aquí está el factor de sitio, sí, que para terreno tipo 2, que es el que tenemos nosotros, y estamos en una zona sísmica D, entonces el factor de sitio pues tiene que, en esta tablita lo vamos a calcular con esta expresión, ¿verdad? Que es 2.1 menos 0.5 del valor de la aceleración en roca, sí, que es el que tengo ya aquí, menos 200 entre 290. Entonces calculamos de inicio el factor de sitio, que viene siendo 2.1 menos 0.5 del valor de la aceleración en roca menos 200 entre el valor de 290. Y ese factor de sitio me arroja que es el valor de 1.69, que lo voy a utilizar para obtener la aceleración inicial, que viene siendo el factor de sitio multiplicado por el factor de la aceleración en roca, ¿no? Ya lo tenemos como dato. Ya calculamos de inicio la aceleración inicial, aquí está la aceleración inicial, ¿sí? Ahora voy a calcular el valor de C, que es igual al factor de respuesta por la aceleración inicial. Entonces tenemos que calcular el factor de respuesta con la expresión que tenemos aquí, ¿verdad? También en la tabla hay otra tablita que marca ahí el manual de obras, de diseño de obras civiles en la parte de sismo, ¿sí? La tabla 1.10, que es donde viene el factor de respuesta para diferentes zonas y tipos de terreno. Entonces estamos en la zona D, tipo de terreno 2. Entonces tenemos que utilizar esta expresión que viene aquí para calcular el factor de respuesta, ¿no? Que es 3.4 menos 0.5, ¿verdad? Que es la que tenemos ya aquí, menos 200 entre 290. Bueno, pues entonces calculamos el factor de respuesta, que viene siendo 3.4 menos 0.5, sí, que multiplica al valor de la aceleración en roca menos 200 entre 290, ¿verdad? Ahí está ya, y nos arroja un factor de respuesta de 2.99. Este factor de respuesta lo voy a multiplicar por la aceleración inicial, ¿sí? Para encontrar el valor de C, ¿sí? Ahí está el valor de C, ¿sí? Por otro lado, hay otra tablita, por eso es muy recomendable que conozcamos el manual de obras civiles en la parte de sismo, ¿sí? Hay otra tablita que nos indica por ahí que no nos debemos, la aceleración inicial no debe de pasar de ciertos límites, así como también el valor de C, ¿sí? Entonces, en esta tablita, que es la tabla 1.11, tenemos aquí la tablita 1.11, que también viene aquí en el manual de obras civiles, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo que para el terreno 2, ¿sí? Dice restricciones de los valores de la aceleración en roca, aceleración inicial y el valor de C. Dice aquí que para terreno tipo 2,
O sea, estamos nosotros trabajando en terreno tipo 2, zona sísmica D, ya obtuvimos la aceleración en roca, ¿sí? Me está diciendo aquí que la aceleración cero, o sea, la aceleración inicial, tiene que ser menor o igual a 690 o mayor o igual a 80. Entonces yo tengo aquí un valor de 740.6 que es mayor a 690. Entonces le hago caso a la tablita y no puede ser mayor la aceleración inicial en el terreno 2 en la zona sísmica D, tiene que ser menor o igual a 690, ¿verdad? Ahí están los límites. De igual manera para el factor C, ¿verdad? Que aquí viene también la restricción que tiene que ser menor a 2000 y mayor a 320. A mí en el análisis me salió 2213, que es mayor a 2000. Entonces, pues vamos a utilizar los parámetros que marca aquí la tablita, ¿verdad? Entonces tenemos aceleración inicial, por cálculo tenemos esto, pero por restricción tenemos 690. En el valor de C tenemos 2203 en el cálculo, pero la restricción es de 2000. Entonces, estos son mis límites con los que yo voy a diseñar mi espectro. Hay que tener mucho cuidado con esta tabla, porque si solamente le hacemos caso al pródisis, pues el pródisis va a calcular el espectro de diseño con las aceleraciones que vienen aquí dispuestas, ¿verdad? Entonces hay que ponernos abusados leyendo el manual y verificar y aplicar las condiciones que nos están ahí dando para restringir estas aceleraciones. ¿Sí? Bueno, de ahí salió el valor de la aceleración inicial y el valor de C. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a hacerlo, yo voy a suponer, o más bien tengo una estructura, ¿sí? Que va a estar con una ductilidad de grado 3, ¿no? Q igual a 3, ¿sí? Un factor de sobreresistencia R0 igual con 2, el factor de redundancia igual a la unidad y un factor de irregularidad de 0.8. Esas son mis características de mi estructura, que también obviamente las sacamos de aquí del manual de diseño, ¿verdad? Entonces, abrimos el manual, si por ahí lo tenemos, si no, pues lo compramos o lo bajamos, si se puede, y entonces empezamos a leerlo, a tratar de entenderlo, ¿sí? Para verificar qué tipo de ductilidad va a tener mi estructura, ¿sí? Qué tipo de ductilidad, qué tipo de sobreresistencia, qué tipo de redundancia y si tiene ahí irregularidad, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el manual y hay que leerle, ¿verdad? Por ahí dice que vienen los análisis estáticos, dinámicos, etcétera, ¿no? Pero también vienen los factores de irregularidad, el factor de sobreresistencia, el factor de ductilidad, que vamos a utilizar para calcular el valor de Q', ¿verdad? Donde Q' pues es un parámetro fundamental que va a estar multiplicado por R y por el factor de redundancia, ¿sí? Para tener un espectro de diseño reducido, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues hay que leer el manual, ¿sí? Aquí vienen cuando Q es igual a 2, cuando Q es igual a 3. Yo estoy tomando ahorita supuestamente en mi caso de mi estructura Q igual a 3, ¿verdad? Tiene que cumplir con ciertas características el valor para Q igual a 3, ¿sí? Para Q igual a 2, para Q igual a 1.5, etcétera, ¿no? Y el factor de ductilidad pues va a estar obviamente en relación con lo que tenemos ahí, ¿sí? El valor de Q'. Entonces Q' pues va a estar en relación con el periodo de la estructura y el valor de Q, ¿verdad? Que es el que acabamos de comentar ahorita. Y para mi estructura yo escogí también un R0 de 2, ¿no? Aquí está el factor de sobreresistencia de 2 para mi estructura,
¿sí? Que también dice factor reductor por sobreresistencia. Entonces yo escogí este valor de R0 porque se acomoda a lo que yo voy a diseñar, ¿verdad? A mi estructura. Entonces dice que es para marcos de concreto reforzado de acero estructural o compuestos de los dos materiales diseñados con Q3 o Q igual a 2. ¿Sí? En este R igual a 0 no incluye muros, o sea, no hay muros de concreto que para darle mayor rigidez a mi estructura, son puros marcos de concreto, en mi caso, ¿no? En mi caso. ¿Sí? Hay que leer, les comento, el manual para que sepamos de dónde salen los parámetros. ¿Sí? Y luego tengo un factor de redundancia igual a 1 para mi estructura, ¿verdad? Factor de redundancia que pues prácticamente es el mismo factor, pero en las normas técnicas que maneja por hiperestaticidad, ¿verdad? Ese es el factor de redundancia aquí en el manual de diseño. Es igual al factor por hiperestaticidad de las normas técnicas del actuales, ¿verdad? Y yo escogí el valor de 1 porque esa como se me acomoda a mi estructura, ¿verdad? Dice estructuras con al menos dos marcos o líneas de defensa paralelas en la dirección de análisis y cada marco o línea de defensa disponga de al menos de dos crujías o estructuraciones equivalentes. Sí, para mí ese es el valor de redundancia que se le acomodó a mi estructura. ¿Sí? El valor de la irregularidad pues lo tomé como punto 8, va a ser un poco irregular, supuestamente no, en mi estructura no cumplen dos puntos importantes de las condiciones de regularidad, por eso es el valor de alfa igual a punto 8. Bien, ya tenemos ahí los parámetros de diseño con los que voy a diseñar mi espectro. La gravedad pues ya la tenemos acá, que es 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ya calculamos el factor de sitio y el factor de respuesta para calcular la aceleración inicial y la aceleración C. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces me voy a ir a otra tablita por ahí también que está en el manual. Todo obviamente sale del manual de obra de diseño de obras civiles, ¿verdad? Y tengo la tablita por acá donde vienen los parámetros para generar el espectro. ¿Sí? Dice en la tabla 1.12 valores de los periodos característicos y exponentes que controlan las ramas descendientes de los espectros de diseño. Para la zona D, ¿sí? Yo tengo en la zona D, en el tipo de terreno 2, ¿sí? Tengo el valor de TA, el valor de TB, el valor de TC, el valor de K y el valor de R. ¿Sí? Es muy parecido a las normas técnicas, aunque las normas técnicas solamente utilizan TA y TB. ¿Sí? El valor de K aquí no lo da en esa tablita y en las normas técnicas lo da el SACIT, ¿verdad? Aquí tenemos el valor de R, que es un exponente que va a ayudar a la degradación del espectro de las fuerzas sísmicas, ¿verdad? Entonces para la zona D, ¿sí? Zona D, tipo de terreno 2, el TA para mí vale 0.1, el TB vale 1.4 y el TC vale 2. El valor de K vale la unidad y el valor de R vale 2/3. ¿Sí? De ahí saqué yo estos parámetros característicos del espectro, ¿sí? De esta tablita. Entonces ahora pues ya que tengo yo esta tablita, ¿verdad? Recuerden que mi zona es, en este caso, zona D, tipo de terreno 2, ¿sí? Según mi mecánica de suelos, ¿verdad? Es lo que me está diciendo la mecánica de suelos. La mecánica de suelos ya nos debe de dar también los espectros de diseño, pero pues vamos a realizarlo, ¿va? Vamos a ver cómo se hace. Bien, entonces también es muy importante el amortiguamiento que va a tener mi sistema estructural.
¿sí? Para concreto sabemos que pues es el 5% de amortiguamiento, anteriormente era así, y para acero era el 3% de amortiguamiento. Entonces, hay otra tablita por ahí que es la tabla 3.1, ¿sí? Donde tenemos los valores de amortiguamiento estructural. ¿Sí? Según el tipo de estructuración que tengamos en nuestro análisis, en nuestro diseño, ¿sí? Va a aplicar el amortiguamiento. ¿Sí? Aquí en el manual de diseño de obras civiles sí aplica aquí esta tablita, pero en el reglamento de las normas técnicas actuales no maneja esta tablita. Entonces nada más ahí en las normas técnicas pues maneja para concreto el 5% y para acero el 3%. ¿Verdad? Aquí en esta tablita yo estoy suponiendo que tengo ahí marcos rígidos de acero con conexiones rígidas atornilladas. ¿Sí? Supuestamente podría ser ¿sí? O podría ser en vez de marcos de acero, pues tenemos marcos de concreto, ¿no? Estructuras de concreto reforzado y si se fijan, el amortiguamiento lo maneja al 5%. ¿Sí? Obviamente hay diferentes tipos de estructuración, ¿verdad? Por ejemplo, estructuras de concreto preesforzado, el amortiguamiento es del 4%, ¿sí? Estructuras ligeras de acero de baja altura y con elementos principalmente unidos con soldadura, el 2%, estructuras ligeras de acero de baja altura y con elementos principalmente unidos con tornillos, el 3%, y así se va, ¿verdad? Entonces hay que investigar, hay que averiguar qué valores de amortiguamiento va a tener mi estructura, ¿no? Porque también hay para marcos que tienen contraventeos concéntricos, excéntricos, ¿sí? Para cuando tienen muros, etcétera, ¿no? Entonces el amortiguamiento, cuando trabajamos el espectro mediante el manual de obras civiles, lo vamos a sacar de la tabla 3.1, ¿sí? En mi caso, yo lo voy a colocar el 5%, ¿sí? El 5% involucra que al hacer el cálculo del valor de beta, que es el factor de amortiguamiento, ¿sí? Todo el factor de amortiguamiento, cuando el valor del amortiguamiento es igual al 5%, el factor de amortiguamiento va a valer la unidad para todos para todo mi segundos, ¿no? Para todo mi periodo fundamental de la estructura, ¿no? Yo voy a calcular el valor de beta con esta expresión que también viene ahí en el manual, ¿verdad? Por acá arriba me parece que está esa tablita, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar ese valor. Si yo utilizo el valor del 5% del amortiguamiento de mi sistema, automáticamente todos los valores de beta van a ser igual a la unidad, ¿sí? Si se fijan aquí, si el amortiguamiento, que es el Xi-E de la estructura, en mi caso estoy manejando el 5%, ¿sí? Pues si aquí sí tengo el 5%, pues va a ser también 0.05 entre 0.05, pues me da la unidad. La unidad elevada a la 0.45, pues me va a dar 1, ¿sí? Para los rangos que tenemos aquí, me va a dar la unidad, de igual manera para este caso de acá, ¿verdad? Pero es importante hacerlo, pues ya como lo marca aquí el reglamento, ¿verdad? El manual, ¿sí? Colocar y calcular el valor de beta, que es el factor de amortiguamiento, ¿sí? Entonces voy a generar aquí el periodo fundamental, que lo voy a tener desde 0 hasta 6 segundos, ¿sí? De 0 hasta 6 segundos, y le voy a dar unos incrementos de 0.05, ¿sí? De 0.05. Si ustedes lo pueden hacer con 0.01, con 0.025, etcétera, ¿no? Yo lo voy a hacer con incrementos de 0.05, ¿sí? Entonces tenemos 0.05, 0.10, 0.15, hasta llegar a 6 segundos.
¿sí? Lo podemos hacer hasta 10 segundos si quieren, ¿no? Pero pues en este caso lo voy a hacer hasta 6 segundos nada más. Entonces ya tenemos aquí los incrementos, ¿ya? Que ese es el valor de TE, ¿sí? El valor del periodo el periodo de la estructura, ¿no? Que está entre estos, de 0 a 6 segundos va a estar mi periodo de mi estructura, ¿sí? Entonces, pues hay que calcular, por otro lado, el periodo de la estructura con la que podríamos trabajar las fuerzas laterales o las fuerzas de inercia, ¿verdad? Cuando no conocemos el valor del periodo fundamental de la estructura, podemos tomar el valor de la aceleración máxima, ¿sí? El valor de TE, ¿sí? Lo tomamos con el valor de la aceleración máxima, con el valor de la aceleración máxima que vamos a tener por acá, ¿sí? Y si yo conozco el valor del periodo fundamental de la estructura, pues voy a decir que mi estructura tiene por ahí un periodo de 1.10 segundos, ¿sí? Entonces, para el primer modo, entonces voy a tomar, para calcular las fuerzas sísmicas, mi valor de correspondiente a mi periodo fundamental de la estructura, ¿sí? Correspondiente a la aceleración que voy a tener por acá. Y con esta aceleración, ¿sí? Voy a trabajar para calcular las fuerzas sísmicas, ¿verdad? Obviamente esta aceleración pues va a estar dividida entre el valor de Q' o Q' por alfa, ¿verdad? Donde alfa es el factor de irregularidad que afecta a Q', ¿sí? Y esto multiplicado por R, y luego todo eso multiplicado por el valor de la redundancia, ¿verdad? Porque es la aceleración entre Q' por alfa, por R y por el valor de la redundancia, ¿verdad? Para obtener la aceleración de diseño, ¿sí? Entonces, si yo por un lado conozco el periodo de la estructura, podría yo conocer ya para mi espectro de diseño con qué aceleración voy a trabajar, ¿sí? Para calcular las fuerzas de inercia. En caso de que yo no conozca el periodo fundamental de la estructura, tendría que trabajar con la aceleración en la meseta del espectro, que sería la máxima para el espectro de diseño, ¿sí? Entonces vamos a continuar haciendo aquí el valor vamos a diseñar el espectro. Muy bien. Bueno, pues en primer caso, en primer lugar tenemos que calcular el valor de beta, que es el factor de amortiguamiento, con estas expresiones que marca el manual, ¿sí? Tenemos aquí, dice que el valor de beta es esta ecuación que está aquí, cuando el valor de TE es menor que TC. Entonces recuerden que TE son los incrementos que tenemos por aquí, ¿sí? Aquí voy a poner la expresión que es igual, beta viene siendo igual al valor de 0.5 dividido entre el amortiguamiento que yo tengo de mi sistema estructural, que es el 5%. Recuerden que no todos los amortiguamientos para diseño del manual de obras civiles, ¿sí? Varía con respecto a la tablita que les acabo de mostrar. Entonces aquí lo voy a dividir yo entre mi factor de amortiguamiento que yo escogí para mi estructura, que viene siendo el 5%, ¿sí? Este valor va a ser un valor constante, ¿sí? Va a ser un valor constante hasta este rango menor que TC, ¿sí? Entonces aquí le voy a cerrar y lo voy a elevar a la punto 45, dice ahí, ¿no? Es 0.05 entre el factor entre el amortiguamiento, ¿sí? Y ese amortiguamiento pues obviamente va a ser constante, elevado a la punto 45 toda esa expresión. Ahí está ya mi valor de beta para mi primer caso, ¿sí? Pero me está diciendo que ese caso va a llegar hasta menor que el valor de TC. Bueno, por otro lado, yo tengo aquí
el valor de TA lo saqué de mi tablita y es de 0.1, aquí está TA, ¿sí? El valor de TB le corresponde a 1.4 que está por acá, ¿sí? Y el valor de TC es el valor de 2 que lo tenemos por acá, ¿verdad? Ahí está el valor, ¿sí? Entonces me dice aquí que TE tiene que ser menor que TC. Bueno, pues entonces este valor lo voy a jalar hasta menor, hasta el valor de cuando TE es menor que TC. Es menor, o sea, no toca al valor de TC, ¿sí? Entonces ahí no está tocando el valor de TC, es menor al valor de TC. Y hasta ahí llega esa ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Hasta ahí llega la ecuación. Ahora, cuando TE es mayor o igual a TC, se involucra esta otra expresión. Bueno, pues vamos a hacerlo. Si se fijan, es la misma, pero al punto 45 lo está multiplicando la relación de TC entre TE, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Vámonos aquí donde dice que TE es mayor o igual a TC. Entonces, aquí TE es mayor o igual a TC. Entonces, de aquí tomo esta, ¿sí? Voy a copiar, bueno, pues es la misma, ¿no? Para el caso es aquí esta, pero este valor de punto 45 está multiplicado por la ¿quién? Está multiplicado por la relación del valor de TC entre TE, que TC es una constante, aquí están los parámetros para generar el espectro, ¿sí? Indica que el valor de TC es de tanto. Ya lo selecciono y va a ser constante. Ese valor de TC va a ser constante y va a estar dividido entre el valor de TE. ¿Cuál TE? Pues este valor de TE que es mayor o igual a TC, ¿sí? Entonces voy a dividirlo entre el valor de TE que es mayor o igual a TC. Ahí está. Y este valor de TE va a ser variable, ¿sí? Va a ser variable. Ahí está, ya se cierra, ¿sí? Vamos a verificar la ecuación que es 0.05 del valor del amortiguamiento del sistema estructural elevado a la 0.45 que multiplica al valor de TC, que es una constante, dividido entre el valor de TE, que va a ser variable, ¿sí? Que va a ser variable. Aquí ya está el valor de TE, que viene siendo esta, que es mayor o igual a TC, y vamos a darle enter, ¿sí? Hay que verificar bien las expresiones y luego de ahí dice el valor de la misma tablita que nos dice que el valor de TE mayor o igual a TC. Entonces para todos los demás valores obviamente mayores que o iguales a TC van a aplicar con esa misma expresión, ¿verdad? Y ahí está el valor de beta. ¿Sí? Entonces, al tener nosotros el valor del amortiguamiento del 5%, estamos verificando aquí que efectivamente, cuando el amortiguamiento es el 5%, ¿sí? Todos los valores de beta correspondientes a mi espectro, ¿sí? Valen la unidad. ¿Ya se fijaron? Vale la unidad. Ahí está, aplicando las ecuaciones que tenemos aquí para obtener el valor de beta. ¿Ya se fijaron? Para el 5% beta es igual a la unidad para toda, obviamente para todos los rangos de TE, ¿sí? Si el amortiguamiento es el 3%, pues ya va a variar, ese valor de beta va a estar variando. ¿Ya se fijaron? 1.26, 1.25, 1.24, 1.19, va variando, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con este factor de amortiguamiento porque es el que nos va a regir el espectro, ¿sí? A mi estructura yo le puse el 5% porque es a lo que se acopla a mi diseño, ¿sí? Ustedes ya verificarán por su lado qué tipo de estructuración o qué tipo de amortiguamiento va a requerir su estructuración
de la tablita que tenemos por acá, ¿sí? Que es la tabla 3.1. Muy bien, pues ya calculamos el valor de beta, ¿sí? Ya calculamos el valor de beta y ahora vamos a calcular el valor de de Q', ¿no? Que es la ductilidad del sistema, ¿sí? Para este caso el valor de Q', por acá también está, ¿sí? Va a depender, si se fijan aquí, el factor factor reductor por ductilidad, Q', ¿sí? Y Q' aquí nos está diciendo que está en función de TE y el valor de Q, ¿sí? Entonces, también nos restringen, aquí hay, en todas estas expresiones va a haber restricciones, ¿sí? Para generar los parámetros del espectro, ¿verdad? Entonces, aquí me piden calcular el valor de Q' cuando TE es menor o igual a TB, ¿sí? Con esta expresión que tengo aquí, ¿sí? Aquí beta está en función de TE y en función del amortiguamiento de la estructura, ¿sí? Y la ductilidad Q' está en función de TE y está en función de Q, ¿sí? Eso quiere decir ahí el corchete, no es una multiplicación, eso quiere decir que está en función de, ¿sí? El corchete. De igual manera, cuando TE es mayor que TB, el valor de PB, ¿sí? Ahí tenemos un valor que es PB, está en función de TE, ¿sí? Y aquí viene lo que quiere decir cada uno de estos parámetros, ¿no? Q es el factor de comportamiento sísmico, TB es el límite superior de la meseta del espectro, K es un parámetro que controla la caída del espectro y PB es un factor empleado para definir la variación del espectro en la rama descendente, calculado de la siguiente forma. ¿Sí? Voy a calcular la primera parte que viene siendo para TE menor o igual a TB, ¿sí? Con la expresión que tenemos aquí. Entonces voy a jalar esta tablita para acá, ¿sí? Y vamos a empezar a calcular el factor de Q' para el primer caso, ¿sí? Entonces aquí voy a poner mi tablita. Y aquí para el primer caso dice que TE menor o igual a TB. Menor o igual a TB, eso quiere decir que va a tomar el valor de TB, ¿verdad? Aquí tenemos el valor de TB. Va a tomar ese valor de TB porque es menor o igual a TB. Entonces voy aquí a aplicar el valor de Q', ¿sí? Aquí lo voy a calcular. Dice que es 1, ¿verdad? Dice que es 1 más el valor del valor de Q. Q menos la unidad. Entonces el valor de Q para mí, sí, que yo escogí para mi estructura, es de 3. Sí, aquí está el valor de 3. Pero ese valor de Q va a ser constante. Va a ser constante el valor de Q que tengo yo ahí. ¿Sí? Ahí está. Es 1 más el valor de Q menos la unidad. Esto se cierra y se va a multiplicar por la raíz, ¿verdad? Aquí dice la raíz cuadrada de beta entre K. Entonces le ponemos aquí multiplicado por la raíz cuadrada de beta. ¿Cuál beta? Pues el beta 1, ¿no? Que el beta inicial, ¿no? Porque voy a empezar de TE igual a 0 hasta menor o igual que TB, ¿verdad? Entonces es la raíz de beta, que en mi caso va a ser M29, es M29, aquí viene M29, no se ve aquí por la ecuación, y ese valor va a estar dividido. Este valor de beta es variable, ¿verdad? Es variable porque lo acabamos de calcular. Pero ahora el valor de K es el que sacamos de la tabla, de las tablas del manual, y es este valor que tenemos aquí, que en mi caso vale K igual con la unidad. Entonces va a ser entre el valor de K, pero ese K va a ser una función constante. ¿Sí? Va a ser una función constante. Ahí está el valor de K. ¿Sí? Muy bien, pues ya terminamos con la raíz cuadrada de beta entre K.
Y esto hay que multiplicarlo todavía por el valor de TE. Aquí viene el valor de TE entre TB dividido entre TB, que también son valores que sacamos de las tablitas, son valores característicos del espectro. Entonces el valor de TB vale este valor que va a ser constante. Ese va a ser valor constante. ¿Sí? Ahí está ya mi multiplicación. ¿Sí? Y dice que ese valor lo voy a arrastrar hasta cuando TE es menor que TB. ¿Sí? Ya acabamos de realizar. Vamos a verificar 1 más Q menos 1 de la raíz cuadrada de beta entre el valor de K. Ahí está. Y eso multiplica al valor de TE, que es variable. El valor de TE va a ser variable. Entre el valor de TB, que va a ser una constante. ¿Sí? Muy bien, pues ahí está. Y esto lo voy a jalar, ¿verdad? Porque ya tenemos ahí la expresión. Va a ser menor o igual a TB. Menor o igual a TB. Eso quiere decir menor o igual que incluye el valor de TB, ¿verdad? Ahí está. Hasta ese valor está incluyendo el valor de TB. ¿Sí? Y ahora, la otra parte, cuando dice que es el valor de TE mayor que TB, ¿sí? Va a incluir ahora esta expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Es la misma para la raíz cuadrada, pero beta va a estar multiplicado por el factor de PB, ¿sí? Que es el factor empleado para definir la variación del espectro en la rama descendente, calculado de la siguiente forma, ¿no? Ahí está el valor de PB. Y ya no vamos a multiplicarlo. Después de la raíz cuadrada ya no se multiplica por el valor de TE ni por el valor de TB. ¿Ya se fijaron? Muy bien, entonces tengo que calcular el valor de PB, ¿no? Aquí dice que cuando TE es mayor que TB, entonces aquí tenemos el valor de TB, ¿sí? Entonces dice aquí que no incluye a TB. TE es mayor que TB, no está incluido TB. Entonces, a partir de aquí, de cuando TE es mayor que TB, de ahí voy a calcular, a partir de ahí voy a empezar a calcular mi valor de PB. Sí, que viene siendo esta expresión que tenemos aquí, que dice que el valor de PB está en función de TE. Y pues sí es cierto, ¿no? Aquí está el valor y está en función de TB. Muy bien, vamos a calcular el valor primera instancia de PB, porque viene involucrado aquí en la raíz cuadrada de este término que tenemos aquí. Sí, que está afectando al valor de beta. Entonces viene siendo el valor de PB, viene siendo el valor de K más 1 menos K. El valor de K, aquí lo tenemos, que es el valor de K más el valor de 1 menos K. 1 menos K se cierra y obviamente el valor de K pues va a ser constante, ¿verdad? El valor de K es constante. Ahí está mi constante. Sí, es el valor de K más 1 menos K multiplicado por el valor de TB. ¿A dónde está TB? Aquí está, que lo sacamos de las tablas. De igual manera va a ser una constante ese valor. Entre el valor dividido entre TE. ¿Ya se fijaron? Entre TE. ¿Cuál TE? Pues el que le corresponde, ¿no? Había dicho ahí la expresión. Dice que TE mayor a TB. Entonces esta TE pues va a ser cuando es mayor a TB. ¿Sí? Entonces TB vale 1.40 y TE cuando es mayor a TB. Es este valor y ese valor ya va a ser variable, ¿verdad? Se cierra la expresión y dice que hay que elevarlo al cuadrado. Ahí está, elevado al cuadrado. Entonces es el valor de PB es igual a K más 1 menos K. Ahí está, ¿sí? Es el valor de K
más 1 menos K. 1 menos K que multiplica al valor de TB. ¿Sí? ¿Y TB cuál es? Aquí está el valor de TB, que es constante. ¿Sí? Y el valor de TE, que es variable. Cuando TE es mayor que TB. Y eso está elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahí está el valor de PB. ¿Sí? Muy bien, verificamos y ahí está. Y esto ocurre para TE mayor a TB. Entonces, este valor ya lo voy a jalar para todos los demás valores, ¿verdad? Ahí está. Y me está indicando que PB para todos los demás es igual a la unidad. Pues sí es cierto, ¿no? Porque mi valor de K tiene la unidad. Y si se fijan aquí, dice, en el segundo término, dice 1 menos K. Pues si mi valor de K vale la unidad, pues es 1 menos 0. 0 por esto, pues me da 0 y me queda el valor de K, que vale la unidad. Ahí está. Por eso el PB, pues vale 1. En este caso, porque mis parámetros característicos del espectro son estos, ¿sí? Obtenidos de la tabla, y la tabla me dice que el valor de K vale 1. ¿Sí? De igual manera, en las normas técnicas, el valor de K lo da el programa, el SACIT, ¿sí? Da los parámetros de los espectros. Pero en este caso, aquí en el manual, tenemos la tablita, ¿verdad? Bueno, pues ya calculé el valor de PB. Ese PB lo voy a utilizar para calcular el valor de Q' para el segundo rango, ¿no? Donde TE es mayor a TB. ¿Sí? Voy a aplicar esta ecuación que tenemos por acá. ¿Sí? La voy a bajar para visualizarla. ¿Sí? Entonces aquí viene el valor de Q'. Entonces, en este caso voy a, de igual manera, ¿no? Pues es casi la misma expresión, solo la voy a modificar, ¿verdad? Aquí le vamos a ponerle pegar. Entonces, aquí el valor de beta, pues viene siendo el beta que le corresponde, ¿verdad? Y luego, el valor de Q, pues es el valor de Q que es constante, ¿sí? Y aquí ese valor de beta lo voy a multiplicar por el valor de ¿quién? De PB, donde PB, pues ya viene siendo, ¿sí? Ya viene siendo el valor que tenemos aquí. Voy aquí a hacer esto para acá para obtener, ocupar el valor de PB. ¿Sí? Aquí le vamos a poner igual. Tenemos aquí que es el valor de beta multiplicado por el valor de PB. Y el valor de PB cuando era mayor, TE mayor que TB, ¿verdad? Y ahí está calculado para cuando TE es mayor que TB. Ahí está. ¿Sí? Ahí está el valor. Obviamente este valor de TE, pues es el que le corresponde a 1.45, ¿no? Que es el valor que es mayor a TB. ¿Sí? Ahí está ya los valores característicos para generar este valor del Q', pero si se fijan, es sin el valor de TE entre TB. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos 1 más el valor de Q menos 1 de la raíz cuadrada del valor de beta, ¿sí? Que le corresponde por el valor de PB, y esto dividido entre el valor de K. ¿Sí? Dividido entre el valor de K. Aquí está el valor de K. ¿Sí? Para ese parámetro que tenemos ahí. Muy bien, pues ahí está ya la expresión. El valor de beta es variable, el valor de PB va a ser variable, y Q y K son constantes. Ahí está mi valor de Q' para este tiempo, ¿verdad? Y ya lo voy a jalar porque aquí me dice la expresión que TE mayor que TB, ya no hay más restricciones. Entonces lo jalamos hasta donde terminemos
con nuestros incrementos, ¿verdad? Y ahí está el valor de Q', ¿sí? Ya calculamos el valor de Q' conforme a lo que tenemos en el manual de diseño de obras civiles para calcular el espectro transparente, ¿sí? O el espectro regional, ¿sí? Que en este caso también se le conoce como espectro elástico, ¿sí? Ese es el espectro elástico, que en primera instancia lo tenemos que calcular. Bueno, pues ya terminamos de calcular el Q'. Voy a pasar por acá esta tablita. Sí, y ahora vamos a calcular el valor de Q' por el factor de irregularidad, porque también hay que multiplicar el Q' por el factor de irregularidad de mi estructura, que es de 0.8. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a poner aquí que el valor de Q' va a estar multiplicado por el valor de mi factor de irregularidad, que es alfa, ¿sí? Donde alfa pues también va a ser una constante, ¿verdad? Ahí vamos a tener que alfa va a ser constante y el valor de Q' pues va a ser variable. Ahí está mi valor de Q' por alfa, y este lo voy a bajar, ¿sí? Lo voy a vamos a utilizarlo para toda la expresión, ¿verdad? Porque es el valor de Q' por el factor de irregularidad alfa, ¿sí? Y ahora vamos a calcular el valor de la sobreresistencia. De ahí del manual también vamos a agarrar una tablita por ahí y vamos a buscar a dónde se encuentra el factor de sobreresistencia, cómo lo vamos a calcular. Por aquí ya tengo yo los datos, ¿sí? Viene siendo la expresión 2.4 del manual. Vamos a calcular esa expresión con estos parámetros que tenemos por aquí, ¿sí? Entonces aquí tenemos el valor de R, que es el valor de sobreresistencia, ¿sí? Aquí me está diciendo que el valor de la sobreresistencia está en función de TE, ¿sí? De los incrementos, y de R0, donde R0 pues obviamente también viene en el manual, ¿no? Para mi caso el valor de R0, ¿sí? Viene siendo igual con 2, ¿sí? Yo lo saqué de por aquí del manual también. Entonces el valor de R0 es la sobreresistencia índice dependiendo del sistema estructural, ¿verdad? Y TA es el límite inferior de la meseta del espectro de diseño, y también tenemos ahí límites también, ¿verdad? Que marca para generar el espectro. Muy bien, vamos a calcular por ahí el valor de R0, vamos a sacarlo del manual también, obviamente con respecto a qué tipo de estructuración tengan por ahí, ¿no? Aquí viene el valor de Q, el factor de ductilidad, aquí viene el valor de R0, ¿no? El factor que R0 para obtener el factor de sobreresistencia, ¿sí? Entonces yo escogí el valor de R igual a 2, R0 igual a 2, ¿sí? Marcos de concreto reforzado estructural, sí, que no intervienen, o sea que no están estructurados con muros de concreto, ¿no? Con muros de cortantes, o sea, son puros marcos. Por eso mi R0 es igual con 2, ¿sí? Habría que leer, ¿verdad? Todo esto del manual para que ustedes sepan que, pues obviamente, qué tipo de estructuración, ¿verdad? Qué tipo de datos vamos a meter para generarle el espectro. Es muy importante que dominen todo esto. Muy bien, pues entonces ya tenemos el valor de R0, en mi caso es 2, ¿sí? Y vamos a aplicar de igual manera, para estas condiciones vamos a aplicar el valor a calcular el valor de la sobreresistencia, ¿sí? En primera instancia tenemos otra limitación, ¿no? Dice aquí que para TE menor o igual a TA se utiliza la primera expresión. Bueno, menor o igual a TA, eso quiere decir que va a tomar el valor de TA también, ¿verdad? Entonces viene siendo
TE menor o igual que TA, pues viene siendo desde 0 hasta TA. Le damos igual, es el valor de R0 que yo obtuve del manual, y esto va a ser constante. Este valor va a ser constante, ¿sí? Y va a estar sumado a la unidad, ya se fijaron, más 1. Y luego todavía aquí se le va a restar la raíz cuadrada del valor de TE, que es este que es variable, entre el valor de TA, y el valor de TA es 0.1, que viene siendo una constante, ¿sí? Viene siendo una constante. Muy bien, ese es el valor de TA, que es TE, es menos la raíz cuadrada de TE, que es variable, entre TA, que es constante. ¿Sí? Cerramos el paréntesis para que se cierre ahí el término de la raíz cuadrada. Verificamos la operación es R0 más 1 menos la raíz cuadrada de TE entre TA. ¿Sí? Y esto aplica para TE menor o igual a TA. ¿Sí? Aquí le vamos a dar un clic. Y esto aplica para TE menor o igual que TA. O sea que si toma el valor de TA. Hasta ahí. Ahí está el valor. ¿Sí? Y luego dice que para TE, luego dice aquí que para TE mayor a TA es igual a R0. Bueno, para TE mayor a TA, pues va a ser igual a ¿quién? A R0. Ahí está el valor. Y ese R0 pues va a ser constante para todos los demás. Ahí está. Entonces, a partir de aquí, dice que TE mayor a TA, pues bajamos y calculamos todos los valores de la sobreresistencia. Ahí está calculado ya el valor de beta, el valor de Q', el valor de Q' por el factor de irregularidad, y calculamos ahorita el valor de la sobreresistencia. ¿Sí? Continuamos en el próximo tutorial, ¿sí? Para generar ya las aceleraciones, para generar el espectro elástico o bien el espectro transparente, ¿sí? Que es el espectro elástico. ¿Sí? En este caso todavía tenemos que calcular para cuando el valor de T aquí aquí en la última relación dice que es el valor de TE mayor o igual a TC. Para ese rango tengo que calcular por allí el valor de PC, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en el próximo tutorial. Que tengan un excelente día.